Bueno, vamos a esperar que Flor publicó en Facebook. Y vamos a empezar con el trabajo práctico número 4. ¿Cómo andan? Espero que bien. Vamos a seguir con el cursado. Sé que Florcita puso en el Facebook para hacerlos acordar de que todo lo que estamos haciendo nosotros ahora no es optativo, digamos. Si ustedes están cursando la materia, estos son requisitos de aprobación, ¿sí? Si bien puede ser que la última instancia la tengamos que hacer de alguna manera presencial, si ustedes no tienen aprobadas las instancias personalizadas que estamos usando durante el cursado, tienen que rendirla libre, ¿sí? Entonces, no dejen de entregar los trabajos. Hemos notado una disminución en la entrega del trabajo 2. Cualquier problema que tengan lo pueden hacer llegar a la cátedra para ver cómo lo solucionamos. Traten de no atrasarse porque la manera de llegar a la nota de la materia es con parte de lo que estamos haciendo en Internet, digamos, a través de Internet. La aprobación de los trabajos prácticos es a partir de la entrega de los trabajos prácticos en particular y de los cuestionarios, y después vamos a tener una instancia final evaluadora que les va a dar la aprobación al resto, ¿no? Del resto del porcentaje de la cátedra. Pero sin estas instancias no pueden aprobar. Así que, por favor, no se queden atrás y sigan entregando las cosas. Si ven que por alguna razón están complicados, que no sé, que tienen algún problema en particular, lo hacen saber a la cátedra, no tenemos ningún problema. Aguántenme que no sé qué hice con que me fue el chat. Bueno. Recibimos alguna que otra consulta, no demasiadas, así que eso puede querer decir dos cosas, o que van entendiendo bárbaro o que no hicieron la tarea. Así que veamos cómo lo solucionamos eso, ¿sí? Traten de efectuar todas las consultas que necesiten. Bueno, el día de hoy vamos a dedicarlo a realizar trabajos prácticos. Ustedes vieron que los trabajos prácticos son maneras de problematizar los conceptos que vamos asumiendo y entendiendo a lo largo de la clase teórica. Si bien hay cosas que tenemos que adaptarnos a la nueva metodología, pero los trabajos prácticos se pueden hacer directamente bien porque no implican ninguna cosa en particular que no se puedan hacer aunque ustedes estemos a la distancia. Bueno, el trabajo práctico 4 van a ver que es mucho más sencillo que el trabajo práctico 3. Yo diría que el trabajo práctico 3 con las fórmulas y las expresiones de Planck y demás, no es que sea complicado, sino que ustedes suelen asustarse, porque cuando ven fórmulas se asustan. Entonces, algunos ya se niegan a empezar a hacerlo y supongo que eso también tiene que ver con el hecho de que hayan disminuido los trabajos que fueron entregados. Pero con un mínimo esfuerzo personal se puede resolver sin ningún problema. El primer ejercicio del trabajo práctico número 4 es bastante sencillo, ¿no? Vamos a ver dónde yo tenía las fórmulas acá, porque obviamente no me... acá está. Kelvin y esa me las acuerdo de memoria, pero no me acuerdo de memoria la de Fahrenheit, ¿sí? Bueno, entonces acá ustedes tenían las expresiones bastante simplificadas de cómo pasar
de una temperatura a otra, ¿no? Entonces, si yo quiero pasar 0 grados centígrados a Kelvin, ¿sí? Me fijo acá, la temperatura en Kelvin va a ser la temperatura en grados centígrados más 273. Entonces, la temperatura en Kelvin va a ser igual. La temperatura en centígrados, 0 grados centígrados, más 273,16 centígrados. Esto quiere decir, uy, qué mal que estoy con el lapicito hoy. Pero bueno, en la clase de calidad del aire aprendí a hacer otra cosa que después les voy a mostrar. Entonces esto da 273,16. En realidad no hay que poner las unidades porque si no da mal. Así que directamente sin las unidades, la temperatura en Kelvin de 0 grados centígrados es 273,16. Como verán, el 0 nuestro no existe en el Kelvin, en la escala Kelvin. Entonces, eso nos ayuda a que si yo tengo que tener cualquier expresión que sea 1 dividido T, si yo la pongo en centígrados es 1 dividido 0. Y ustedes saben que 1 dividido 0 es una indeterminación. ¿Sí? Si lo ponen en la calculadora les da error, pero no quiere decir que sea un error, es un valor indeterminado. Esto se calcula en matemática con una cosa que se llama límite, y 1 dividido 0 tiende a un valor infinito. ¿Sí? Entonces, esta indeterminación la evitamos en todas las fórmulas de climatología utilizando la escala Kelvin. ¿Sí? Bueno, y la Fahrenheit, bueno, es esta que tienen acá. Si quiero ver en Fahrenheit cuántos son 0 centígrados, es 1,8. Qué mal. Acá. 1,8 por 0 más 32. ¿Cuánto es 1,8 por 0? Fácil. 0 más 32. O sea que los 0 grados centígrados son 32 grados Fahrenheit. Es bastante sencillito. Así que lo pueden practicar ustedes en sus casas, sin ningún problema. Dice, suponer que una parcela de aire frío está rodeada por aire caliente. ¿Por qué el aire frío tiende a bajar? Bueno, esto medio que lo hablamos ya, ¿no? El aire frío tiende a bajar porque si yo tengo esta parcelita de aire que es caliente, esto va a tener un empuje, ¿sí? Porque al ser caliente la densidad es menor. Entonces, al ser la densidad es menor, esto tiene un empuje hidrostático hacia arriba, quiere decir que es más livianito, tiende a subir, y el aire que está rodeándola, que es más pesado, tiende a bajar. ¿Sí? Lo más pesado siempre tiende a estar más cerca de la superficie. Entonces, la explicación de esto es eso. Como el aire más caliente tiene empuje, empieza a subir, y el aire más pesado, más frío, tiende a bajar. Bueno, yo acá, en este ejercicio en particular, dice, describa la fluctuación diaria de la temperatura del aire. En la tabla 1 se presenta la variación de la temperatura del aire en Colonia Valentina, el 1 del 10 del 94, graficar y analizar los datos de la tabla 1. Primera cosa que tenemos que hacer cuando tenemos dados los datos pueden estar dados. Hola Alicia, muchas gracias. Los datos pueden estar dados, ya sea de la manera en la tabla que están dados en la tabla o en forma de gráfico, ¿sí? Cuando están en forma de la tabla, ven que es medio difícil ver cómo varían, no nos podemos hacer demasiada idea, ¿sí? Entonces, generalmente lo que uno hace es graficarlo. Me quedé sin agua. Juan, ¿me puedes traer un poquito de agua? Tengo que a mi asesor técnico acá, mi hijo. Entonces, lo primero que hago es analizar. Miro, en esta columna tengo la fecha. Todo esto es un día, todo esto es otro día. Y acá tengo las horas, 12, 13, 14, 15. Empieza a las 12 y termina a las 12 del día siguiente. Quiere decir que acá hay, por hora, todo un día
completo, digamos, en realidad más que todo un día sería 24 horas, porque en lugar de empezar de 0 a 0, empezamos de 12 de un día al 12 del día siguiente. Entonces yo acá tengo dos opciones. Una es agarrar un papel, ¿sí? En el papel agarrar. Ahora les voy a mostrar, miren el chiche que encontré ayer mientras estaba dando la otra materia. ¿Ven? Cambia el color. Es la nene con chiche nuevo, ¿vieron? Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Hago el gráfico, una hoja cuadriculada, en casa. Acá pongo en esto, como es por el día, tengo las horas, 12, empiezo en las 12. ¿Se acuerdan que todas estas tienen que estar separadas con el mismo largo? Porque si no la escala se cambia, ¿no? 12, 1, ustedes lo hacen una regla. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y así, las 24 horas, y acá ponen la temperatura. Siempre hay que poner en los ejes, los títulos de los ejes, tiempo en hora, esto sería hora local, ¿sí? Y acá ponemos 10, 20, no, 5, 10, 15, 20, en grados centígrados. ¿Sí? Entonces, ahora agarro y dibujo. Yo tengo una tabla ahí, vamos a poner cualquier número. Tengo la temperatura en función de la hora. Entonces, supónganse a las 12, tengo 18 grados. A las 17 tengo 22 grados. A las 19 tengo 20 grados. A las 21 tengo, no sé, 15 grados. ¿Sí? Entonces voy acá, me fijo a las 12, pongo 18, es más o menos por acá, si acá es 15, en la mitad de 5 es 2,5, entonces sería 17 y pico. Pongo 18, es un poquito más arriba, por acá, ahí está. Y a las 17 daría 22, o sea que si acá es 25, 22 está por acá. Y ahí va subiendo. Y a las 19, 7, 18, 19, baja 20. Y a las 21, 19, 20, 21, obviamente que hay que hacerlo lindo esto, ¿no? Acá. Bueno, entonces después uno todo lo... y me queda una cosa por el estilo. ¿Ya? Esta es la manera de hacerlo a la antigua. Pero como ustedes... El 1.10 dice, a ver acá dice Alicia, en la tabla se confunde el 1 del 10 con el 10.1. A ver, puede ser que esté puesta la hora, ¿no la habíamos cambiado? Perdonen, alguna vez dijimos que lo íbamos a cambiar, Flor, nos olvidamos. Acuérdense, digamos, como son dos días, el día es el 1 del 10, de 1994 y el otro día es 2 del 10 de 1994, ¿no? El formato está en inglés. Ahí el formato sería mes, día, año. ¿Sí? Nos quedó el formato porque estos son datos sacados en una estación meteorológica automática. Y la estación meteorológica automática por defecto usa la fecha en inglés. Creo que lo habíamos dejado a propósito para que se dieran cuenta de ese detalle. Muy bien, Alicia, que te diste cuenta, porque esto es una de las fuentes de errores más grandes que tienen las estaciones meteorológicas automáticas. Porque acá uno se da cuenta, porque está analizando dos días y no hay problema. Pero, por ejemplo... hay veces que la gente ni mira eso y hace cada lío a la hora de analizar que ni les cuento. Entonces, muy bien, Alicia, lo primero que hay que mirar cuando uno está analizando los datos es ese tipo de cosas. ¿Qué quiere decir cada uno de los datos? Y en este particular quiere decir esto, ¿sí? Estas son las fechas que se tuvieron en cuenta. Está escrito en formato inglés. Bueno, buenísimo. Entonces ahora volvemos
Y lo mejor que uno puede hacer acá, ¿sí? Como ustedes ya son estudiantes universitarios y tienen muchas ganas de estudiar y aprender cosas nuevas, hacer lo que tiene que hacer una persona cuando está trabajando, ¿no? Entonces yo ahora tengo los datos estos, los copio, ¿sí? Copiar, me voy a la planilla de Excel, perdón, acá, vamos a hacer una hoja más para ver, y los pego. Pegado especial, conviene que sea texto. Vamos a poner texto. Aceptar. Esto, cuando yo copio en el Excel, puedo usar los datos estos para hacer el gráfico. Y fíjense que cuando se copió hay cosas que quedaron raras. ¿Por qué este número está de este lado y este número no está de este lado? ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Bueno, esto lo dejé a propósito para que ustedes se den cuenta lo siguiente. Para Excel, esto que está acá, fíjense qué pasa si yo a eso lo multiplico por 1. Le voy a poner que, ay, perdónenme porque tengo que cambiar el teclado del... Acá tengo. A este número, lo voy a multiplicar por 1. Y fíjense lo que pasa. ¿De dónde estará el por acá? Acá. Por 1. ¿Por qué me dio error? Acá, ¿alguno sabe por qué me dio error? Si hacer 17.4 por 1 es una cosa recontra fácil. Los dejo pensar un segundito. Como tenemos una demora, me voy a contestar yo sola para no estar esperando hasta dentro de un año. Me dio error porque para Excel, esto que está acá no es un número, es una letra. Pero yo no les puedo dar como regla final esto, porque esto va a depender de cómo esté configurada la computadora de ustedes. Si la computadora de ustedes está configurada para que el punto sea el punto decimal, acá no habría ningún problema. En particular, esta computadora está configurada para que la coma sea un punto decimal. Entonces, fíjense qué pasa si yo le pongo coma acá. Pongo coma y ahí me hizo la cuenta. Quiere decir que todos estos valores que están acá lo está considerando letra Excel. Por eso no hacía las cuentas. Y eso es lo primero que ustedes tienen que revisar cuando van a trabajar en una planilla de cálculo, ¿sí? Entonces yo lo que hago a esto, voy acá a la lupita que dice buscar y reemplazar, voy y le pongo buscar todos los puntos y reemplazarlos por coma. Entonces, esperen que no me lo hizo porque primero tengo que seleccionar dónde quiero que haga eso, ¿no? Me pongo acá, le pongo buscar y seleccionar, reemplazar, ya le puse buscar los puntos, reemplazar por coma, reemplazar todo, listo, ahí está. Ahora sí, mis valores son todos números. Entonces, recién ahora yo puedo empezar a trabajar con estos números que están acá, ¿sí? ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, ya habíamos visto que lo que yo tengo que hacer es, bueno, se me borró cuando salí, pero es hacer el grafiquito de, debería haber dicho que lo guardara. Temperatura en función del tiempo. Y habíamos visto que daba una cosa así. Yo quiero que me dé una cosa parecida a eso. Bueno, vamos a ver cómo hacemos con esto. Yo ahora voy acá, ¿sí? Lo voy a hacer, hay muchas maneras de hacer esto y cuando uno ya está canchero lo puede hacer todo de una. Pero como ustedes, algunos no están cancheros, lo voy a hacer así, apto, bien lento. Entonces voy a insertar, ven que acá tiene un montón de maneras de poner gráficos. Ahí dice gráficos recomendados, qué sé yo. Vamos a agarrar esto que se llaman gráficos de línea, que están acá. Y le vamos a agarrar este gráfico de línea que tiene marcadores, que tiene puntitos. ¿Por qué? Porque a mí me gusta, nada más. Porque... Entonces ahora agarro el gráfico de líneas, ¿ven que no puso nada? Eso fue porque yo no seleccioné ningún dato. Entonces lo borro. Vamos de nuevo. Selecciono los datos que están acá. ¿Sí?
pongo insertar, voy a este gráfico, le pongo los puntitos porque a mí me gusta y voilà, ya tengo mi temperatura. A ver si me deja escribir acá, no me va a dejar escribir. Ah, es el Excel. No, todavía no aprendí. Pero ven, vamos a hacerlo así. Lo vamos a copiar. Esto es muy piola. Vamos a ir acá que estamos en esta, y lo vamos a pegar acá. Bueno, ¿ven? Miren, ¿quedó parecido a lo que yo les había dicho? Bueno, quedó bastante parecido. ¿Cuánto tardamos en hacerlo? 1 minuto y medio. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante que con el Excel yo puedo utilizarlo para hacer este tipo de cosas. ¿Sí? Y lo hago muchísimo más rápido de lo que lo podría hacer haciéndolo a mano. Entonces, fíjense qué bonito que quedó y tiene, ahí no tuve que usar la regla ni nada, lo hizo al toque. Bueno, volvamos al Excel. Entonces acá, ustedes acá le pueden cambiar lo que quieran al Excel. Yo ya lo tengo hecho un poco más lindo en el sentido de que le puse, acá abajo le puse las horas, le puse la fecha. ¿Cómo se hace eso? Bueno, eso para que me queden las horas y las fechas, yo tengo que ir acá abajo, seleccionar datos y acá poner editar. Entonces acá voy y selecciono las horas hasta abajo y la fecha. Y le pongo Enter. ¿Qué pasó acá? Fíjense. Me las puso, sí, puso las horas y puso la fecha. El tema es que como había tantas fechas, las escribe, ¿sí? Yo puedo cambiar esto, que en lugar de la dirección del texto horizontal la ponga vertical. ¿Sí? Pero bueno, no me cambia el otro. A ver. No me cambia el otro, bueno. Eso sí, después lo tengo que estudiar un poco cómo cambia el segundo eje X. Pero para que no me dé ese problema, como todos estos datos están repetidos, yo lo que hago es saco de acá hasta abajo, si total todo eso sigue siendo el mismo día. Y ahí dejo donde cambia el día. Le dejo solamente la fecha. Entonces cuando yo voy abajo, lo miro. ¿Ven? Y ahí quedó precioso. Esto es esta fecha y esta es esta otra fecha. ¿Sí? Claro, lo que me dice, lo que me está diciendo Flor, que hay varias formas de hacerlo. Sí, es cierto. Yo puedo agarrar las dos series de una y el gráfico se hace solo. Es cierto, pero no es fácil porque a veces las agarro de un sentido para un lado, de un sentido para el otro y ven, fíjense que cambia el gráfico que me hace. ¿Sí? Este gráfico lo vamos a bajar. Esto es porque yo lo agarré mal. Lo voy a poner acá y lo vamos a poner acá. Bien lejos. Después no lo voy a encontrar, pero bueno. Ahí está. Ahí lo llevo el gráfico bien lejos. Entonces, fíjense, yo puedo hacerlo el gráfico. Pero, ¿qué pasa si yo agarro todas las filas así? ¿Sí? Voy acá, pongo insertar, diseño, voy acá. Fíjense lo que me dio. ¿Qué pasó acá? Tengo la temperatura abajo, hay dos líneas que no sé qué son, ¿sí? Y como no quiero que se metan a pelearse con esas cosas, es mejor siempre empezar desde el principio, ¿sí? ¿Qué pasa si lo agarro de otro lado? Si lo agarro así, al revés, ven que en un sentido o en el otro. Voy a insertar, tipo de gráfico, acá. ¿Ven? Entonces, para evitar esto de que muchos se van a hacer lío, directamente el gráfico de línea háganlo con esta que está acá, con la que ustedes quieren graficar en realidad. ¿Sí? Y después le van agregando los ejes. Entonces, primero que saben bien lo que están haciendo y segundo que van aprendiendo mientras lo van haciendo, ¿sí? Como ven, uno después le puede modificar el tipo de letra, por ejemplo, ahí me quedó chiquita. Entonces yo agarro, voy acá, hice botón derecho, ¿sí? Cliqué arriba del eje, botón derecho, fuente, le puse 12, a ponerle 16.
para que vean la diferencia. ¿Ven? Ahí quedó más grande. ¿Sí? Si le pongo 16 acá abajo, se me van a superponer todos los ejes. Sí, obviamente yo puedo agarrar los datos y seleccionar esos datos y cambiarlos. Acá, ustedes van cambiando acá y pueden cambiar el color, pueden elegir las categorías que muestra. Estas cosas se llaman marcas de graduación, los puntitos donde dice dónde están. ¿Ven? Acá en esta que yo hice no tienen los, ¿cómo se llama? Los marcadores, la serie. ¿Sí? Entonces, en algunos se los pueden poner, en otras no. Acá están como poner los títulos. ¿Sí? Ese tipo de cosas ustedes lo tienen que ir viendo. Lo que acá están los marcadores. Voy a buscar el marcador. Esto está sin ningún marcador. Entonces le puedo poner un marcador o automático que les da el redondito este. Entonces miren ahí, me aparecieron los redonditos. Entonces ahora miro, pero esos redonditos son medio chiquitos. Bueno, si quiero los agrando. No, perdón, estoy señalando otra cosa. Tengo que tenerlo señalado para que me cambie. Acá, voy ahí, voy al marcador. No me di cuenta que le había opciones de marcador. Acá está, y el tamaño es este que está acá. Entonces, si yo quiero hacerlo más grande, le pongo ahí y ven. Ahí quedó medio demasiado grande, pero bueno, eso ustedes lo van a ir viendo, ¿sí? Y pueden cambiarlo. ¿Qué me da esto? Primero que hice el gráfico, lo puedo utilizar después para pegar. ¿Cómo lo pego dentro del trabajo práctico? Directamente lo marco, pero ven que marqué el de afuera. Si yo marco el de adentro, solo estoy marcando esta parte del gráfico nomás. Si marco el de afuera, marco el gráfico completo. Entonces marco el de afuera, botón derecho, copiar. Y ahora me voy acá al Excel, donde estoy haciendo el trabajo práctico y pongo, bueno, acá no me lo dejó pegar porque se ve que me hice algún paso en el medio, pero esperen, porque tengo muchas cosas abiertas. Copiar y... ¿por qué no me dejó pegar, Flor? ¿Hice algún lío? ¿O no? Por ahí el lugar, pará. Acá. Me estoy metiendo en lugares raros. Acá está. Porque estaba dentro de la tabla, por eso no me la dejaba pegar. Pero ustedes ponen acá, si pegan ahí, le van a pegar el gráfico como está en Excel. Entonces, si ustedes lo tocan al gráfico, lo pueden cambiar. Pero suele hacer archivos muy grandes. Si también inserta el libro de trabajo, vincula los datos, ese hace dibujito. Queda el dibujito solo. Me lo hizo re grandote, lo que tengo que hacer es achicarlo un poquito para que entre acá adentro. ¿Sí? Bueno, ustedes elijan como quieran, pero ven que lo pueden copiar y ponerlo en el práctico después que se hace. ¿Está? Esto, la única manera de aprenderlo es haciéndolo. Así que el Excel, digamos, yo usé Excel acá porque en esta máquina tengo instalado Excel, pero si tienen OpenOffice, pueden usar la planilla de cálculo de OpenOffice, trabaja exactamente igual, ¿sí? Así que usen cualquier planilla de cálculo que ustedes usen habitualmente. Bueno, entonces sigamos con el trabajo práctico. El trabajo práctico, sería que está acá. Dice, explicar por qué existe, bueno, es analizar la tabla describir cómo funciona, cómo va cambiando. Bueno, ¿a qué nos referimos con eso? A esto, ¿no? ¿Cuándo está el mínimo? ¿Cuándo está el máximo? ¿A qué hora del día fue el máximo de temperatura? ¿A qué hora fue la temperatura mínima? ¿Sí? ¿A qué se debe esta variación durante el día? ¿Sí? Busquen para la fecha esa que es 1 del 10 de 1994, ¿sí? Fíjense, no, para el 2, para el día 2, ¿a qué hora salió el sol? Eso lo pueden buscar en internet, buscan a qué hora salió el sol y se fijan a ver si este valor mínimo coincide con la hora de salida del sol, con un rato después, ¿sí? Ese tipo de cosas son las cosas que ustedes tienen que analizar
Genial, Marina, si tenés el OpenOffice es exactamente lo mismo, podés hacerlo con OpenOffice, no hay ningún problema y trabaja muy, muy parecido a lo que les enseñé, así que no hay problema. De todas maneras, si tienen algún problema, me avisan y lo vemos. Pero bueno, ese es el análisis que ustedes tienen que hacer. Cualquier planilla de cálculo que tengan sirve para hacer esto mismo. Acá no dice hacerlo en planilla de cálculo, ¿sí? Pero, digamos, si alguno no tiene planilla de cálculo y lo quiere hacer a mano, bienvenido sea, qué sé yo. Lo que pasa es que nos tenemos que poner un poco, tratar de conseguir este tipo de cosas, porque son cosas que vinieron para quedarse, ¿sí? Digamos, uno no volvió, no se vuelve la planilla de cálculo al papel cuadriculado. Uno aprende en el papel cuadriculado y lo pasa en la planilla de cálculo. Hacerlo una vez, siempre es bueno hacerlo una vez a mano, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo lo sé hacer en la planilla porque lo hice un par de veces a mano. Entonces háganlo la primera vez a mano, aunque sea 2 puntos para ver cómo funciona, y después utilizan la planilla de cálculo. Es la mejor manera. ¿Por qué? Y porque uno lo puede copiar, pegar en el otro trabajo, queda más lindo, ¿sí? Y cuando uno trabaja, trabaja así. Bueno, ese sería el ejercicio que está acá. Tabla 1, el ejercicio 3. Después viene explicar por qué existe un retardo entre el tiempo de máxima radiación solar y el tiempo de máxima temperatura del aire varios metros por encima del suelo. Esto lo explicamos en la teoría, ¿no? Esto tiene que ver con el hecho de que la temperatura en las estaciones meteorológicas automáticas como esta se mide 1,5 metros de altura. Entonces, el de máxima radiación solar que está alrededor de del mediodía solar, digamos, no siempre coincide con el mediodía de la hora, porque acuérdense que inclusive en algunos países se cambia el horario entre el invierno y el verano. Entonces va a haber algunas diferencias. Eso lo pueden mirar en este ejemplo, está buenísimo, que encuentren esta explicación acá, en este que está acá. ¿Qué instrumentos se utilizan para medir la temperatura? Acá ya estamos, nos fuimos a la parte teórica, charlamos un montón la vez pasada de esto, lo tienen todo, hablamos del termómetro de máxima, el de mínima, me contaron cómo tomaban la fiebre, todo ese tipo de cosas. Eso mismo tienen que hacer. En el gráfico 5 me pide otra vez graficar datos, pero ahora estos datos no son con el tiempo, son con la altura, ¿sí? El perfil de temperatura con la altura. Bueno, primero lo puedo hacer, vamos a copiarlo, este que está acá, y vamos a ir acá, así lo hacemos a mano primero. Vamos a insertar la diapositiva vacía. Ay, no, me equivoqué. No, esas no me gustan porque tienen un montón de rayas. Esta tiene que ser. Ahí está. Bueno, y vamos a pegar esto acá. Bueno, ahí tengo la tabla. La tablita que me robé del Excel. Entonces, bueno, vamos a hacer el gráfico. Acá está. Esto que había acá era altura en metros y esto era temperatura en grados centígrados. Entonces ahora dibujo la altura y la temperatura. La temperatura, miro un poco la escala, porque eso tengo que mirarlo, va entre 18 y 21. Entonces vamos a hacer las 5, 10, 15, 20, 25. No, vamos a hacer la de a 2 para que me quede mejor. 2, 4, 6, 8, 10. No, 12, 14. ¿Alguien puede atender? ¿Me aguantan un segundito que me están golpeando? Aguánteme 5 minutos. ¿Puede ir alguien a ver? Para, no atienda, yo atiendo. Ven. Abrí.
Mil perdones, chicos, acá estoy de vuelta. Era el cartero. Y no lo puedo mandar al nene a que salga cuando hay gente, así que les pido disculpas por la demora. Bueno. Yo después esto lo borro, así no queda en evidencia. Bueno, entonces, 14, 16, 18, 20, 22. Bueno, ustedes pueden elegir la escala, ¿sí? Y por ahí les queda una escala linda y por ahí les queda una escala horrible. Entonces, cuando lo hacemos a mano, tenemos la desventaja de que si nos queda una escala horrible hay que volverla a hacer. Entonces, no nos queda otra opción. Cuando lo hagamos en Excel van a ver que es mucho más sencillo. Entonces, ahora tienen la escala del costado, la escala de altura. Sabemos que tenemos que llegar a los 500 metros acá. Entonces, lo tengo que hacer de a 200, más o menos. 200... no, lo puedo hacer de 100, vamos a hacerlo de 100. De 100, 200, 300, 400, 500, más o menos. 300. Bueno, entonces, como hago siempre, la altura 0, que sería acá, tiene 21,1. Estaría por acá. Ahí tengo mi primer punto. La escala 22, la tengo que encontrar de alguna manera, va a estar en 20,5 puntos. ¿Sí? Y así sucesivamente, ustedes van a ir eligiendo los puntitos y esto le va a llegar a 427, que estaría por acá, con 18, más o menos, que es acá. Entonces quiere decir que esto va a ir haciendo una línea de esta manera. ¿Sí? Esto es un perfil vertical de temperatura. Obviamente lo tienen que ver ustedes. En este tipo de cosas que varían tan cerquita, es difícil encontrar la escala, pero podríamos haber hecho otra escala que en lugar de ser de A2, fuera de A5 acá, ¿sí? Y ahí por ahí les queda más lindo. Pero ¿cuál es el tema? Que yo tengo que probar un montón de escalas hasta ver la escala que me funciona mejor. ¿Qué sé yo? 5, 10... 15, 20, 25. Entre acá, entre 20 y 25, por ahí, pero de todas maneras tengo 21, 22, 3, 24, 25, lo tengo que separar para encontrar todos estos valores que fíjense que están muy cerquita unos del otro. De la misma manera que hicimos antes, lo podemos hacer en Excel. ¿Cómo lo hago en Excel? Bueno, de igual manera, vuelvo a copiar, copio el que está acá. Ustedes como están en PDF, a veces lo deja copiar y a veces no. Después tengo que ver, si no, que lo van a tener que escribir. Pero bueno, es también parte de la práctica, ¿no? Entonces vienen acá a la hoja y lo pegan. Ahí dice mantener formato de origen, no me conviene. Siempre tengo que agarrar y coincidir con formato de destino, porque el formato de origen suele ser gráfico, entonces suelo tener problema cuando lo hago así. Otra vez me fijo, me los tomo como si fueran letras, entonces voy a buscar y reemplazar y lo reemplazo con la coma, entonces ahora sí ya tengo números. El tema es que ahora el tipo de gráfico no es un tipo de gráfico de líneas, porque yo tengo que poner que este nivel esté asociado con este número. Antes, fíjense que los niveles cambiaban, eran siempre igualitos.
12, 13, 14, 15. Entonces eso sí es un gráfico de línea porque la escala del eje X estaba ya impuesta. Acá no, acá tengo 22 con 20,5, 61 con 20. Si yo lo pongo como gráfico de línea esto, pierdo estas diferencias que hay en el eje X. Entonces lo que se hace acá, tu Excel invierte los ejes. No, Alicia, no te lo invierte el Excel, los ejes, el Excel. Lo invertís vos cuando tomás las series al revés, ¿sí? Por eso te digo, te conviene empezar tomando solamente la serie esta, ¿sí? Entonces, cuando vos tomás esta serie y lo insertás como un gráfico cualquiera de estos, te lo pone de esta manera y después le pones el eje X. Por eso te lo invierte. Es en el orden que vos tomás la serie, lo que hace que Excel tome en un sentido u otro. No es el Excel, sino la manera que vos tomás la serie de datos. Entonces acá lo mismo, nada más que ahora yo tengo el tema acá de que necesito que este valor vaya con este que está acá. Entonces este tipo de gráfico es un tipo de gráfico que se llama dispersión, ¿sí? No es el tipo de gráfico de línea, se hace con el gráfico de dispersión. Entonces con el gráfico de dispersión, perdón, yo tenía este seleccionado, tengo que seleccionar los datos, acá sí tengo que ver en qué orden lo hago. Fíjense, yo tomé primero esta y después esta. Entonces voy a ver al gráfico de dispersión, le pongo acá y fíjense, acá sí tenemos el tema ese. Tengo la altura acá y tengo la temperatura acá. ¿Qué pasó acá? Está el gráfico que yo quería, es este gráfico rotado. ¿Sí? En algunos Excel a veces deja rotar los gráficos, en este caso particular a mí no me dejó. No sé si el OpenOffice lo dejará. Ven que el giro 3D no me lo deja hacer. Entonces lo que tenemos que hacer es darlo vuelta hasta que nosotros encontramos cómo seleccionarlo. Bueno, veamos. Si yo tomaba primero esa, me lo pone así. Entonces a ver qué pasa si tomo así al revés primero. Voy acá, inserto, acá. No, me lo dejó igual. Entonces lo que me conviene hacer lo hice recién, ahora no me acuerdo. ¿Vieron? A ver, me agarró el alemán y sonamos. No me acuerdo cómo lo hice. Les muestro que se puede hacer. Ahí está hecho. ¿Cómo hice? Flor, ayuda que se me olvidó cómo lo hice recién. Y eso que lo practiqué, nada, esto es fuera de chiste, lo único que cambia es el orden en que uno está tomando los datos. Entonces, si lo tomé al revés, voy acá, por ejemplo, ¿sí? Me voy a donde dice seleccionar datos. ¿Sí? Hay gente que lo hace muy intuitivamente y sabe cuál tiene que tomar antes y cuál después. Eso a mí nunca me salió. ¿Vieron cosas que uno tiene de traba? Voy acá, entonces acá ven que me dice modificar serie, voy y pongo eje X, ¿sí? La que yo quiero, que en este caso va a ser, como yo necesito temperatura acá, este que está acá. Me quedó atrás del gráfico. Esperen que vamos a sacar el gráfico este para que no me moleste. Esperen, Este gráfico lo vamos a borrar. Y ahora vamos de nuevo. Vamos a tomar este que está acá. Vamos a insertar un gráfico común de dispersión. Pero lo voy a poner, en lugar de borrarlo tenía que bajar. Ahí está, lo bajamos. Entonces ahora yo voy acá. Pongo modificar o seleccionar datos. Y acá le pongo modificar la serie. Entonces voy al nombre de la serie, si quieren pónganle temperatura, pónganle lo que ustedes quieran, se puede escribir acá, ¿ven? ¿Sí? Ahí escriben. Ahora, bueno, puse cualquier cosa, no me gustó, pero la sacamos. Podemos ponerle temperatura. Acuérdense que siempre hay que poner las unidades cuando uno pone la temperatura.
Y voy acá y selecciono el eje X, ¿cuál va a ser? Bueno, el eje X ya dijimos que queríamos que fuera temperatura. A ver, miremos a ver si estamos bien. Ah, lo borré justo. Ya, hoy estoy lenta para el... Lo selecciono. Temperatura. Genial. Y ahora voy y elijo el eje Y. El eje Y es este que está acá, que es altura. Ya tengo mis dos series y ahora miramos abajo. ¿Ven que quedó el gráfico que queríamos hacer nosotros? Sí, yo sé, Flor, que se hace cambiando fila y columna, pero vos sabés que por más que lo cambie siempre me da al revés. Así que yo lo hago a la antigua, bien haciéndolo apto para todo público. Y ese grado no es el que va, lo puse mal. Entonces ven que este sería el gráfico de cómo va variando la temperatura con la altura, y la ventaja que tiene Excel es que me eligió una re linda escala y se nota re bien los cambios, como está subiendo, que nosotros teníamos que hacer 2 o 3 pruebas, pero que la última que yo les dije, esta de 5 en 5, es una de las que mejor funciona. Generalmente lo que uno mira es mirar cuál es el valor más grande y el valor más chico, y lo que yo tengo que ampliar es un poquito esa diferencia. Entonces, acá ya tienen altura en función de la temperatura, ¿sí? También pueden cambiarle el tipo de letra, ¿sí? Ponerlo con puntitos o ponerlo como tienen acá con línea y puntitos, ¿ven? Eso ustedes lo van eligiendo. Lo que sí le tienen que agregar son los... ¿No se escucha bien? ¿Hay problema de sonido? ¿Ahí escuchan? Por ahí estoy muy lejos yo. Hay que agregarle los títulos a los ejes y demás, y de la misma manera que hicimos antes, lo copiamos y lo pegamos, por ejemplo, acá cuando estoy haciendo la explicación. ¿Ven? En mi trabajo práctico. Entonces esta es la mejor manera que yo tengo de trabajar. Acuérdense que siempre que hay un gráfico en mi trabajo práctico, en mi explicación y demás, yo tengo que ponerle un título, ¿no? Entonces yo le tengo que poner figura 2, por ejemplo, y acá pongo temperatura con la altura, ejercicio de la práctica. ¿Qué número era el ejercicio 5 del trabajo práctico? Por ejemplo. Después ustedes ponen lo que quieran, ¿no? ¿Ah? Siempre hay que ponerle, explicar lo que hay. ¿Se arregló el problema del sonido, Flor? ¿Soy yo que estoy lejos? ¿Sí? Entonces, de esta manera, ustedes pueden empezar a trabajar con el Excel. ¿Sí? Ven que yo también me equivoco, vamos yendo y viniendo, eso uno, hay cosas que le salen más intuitivamente que otras, pero pueden trabajar, cambiar los gráficos, acá se le puede cambiar los colores a los puntitos, todo ese tipo de cosas lo pueden hacer sin, ven, qué sé yo, ahí está, por ejemplo. Esas cosas son muy sencillas de hacer y pueden hacer muchas variantes de, si quieren poner acá que las marcas estén... las marcas de graduación se marquen para adentro o para afuera, ven, ahí sale el cosito para afuera. El tipo secundario son las intermedias, ¿sí? Ahí las pusimos para adentro. Todo ese tipo de cosas lo pueden, acá convendría que hubiera intermedias. ¿Por qué? Y porque los valores no son valores enteros la mayoría. Entonces, generalmente uno le pone las marcas, ¿ven? Para saber cuáles son y medio o 20,1 o algo por el estilo. Ese tipo de cosas lo va seleccionando uno y lo va haciendo jugando con los datos. Vayan acostumbrándose porque en el trabajo final ustedes tienen que hacer, antes teníamos un trabajo como a esta altura de la cátedra que era el trabajo integrador. Ahora el trabajo integrador no lo estamos haciendo porque como se aumentó exponencialmente el trabajo de corrección,
es algo bastante arduo agregar otro trabajo más, además de los 9 trabajos prácticos, así que lo juntamos con el trabajo final. ¿Sí? En el trabajo final van a tener que realizar un montón de estos gráficos, así que es buenísimo que a medida que vayan usando las prácticas lo vayan aprendiendo a hacer. No sé cómo están trabajando en otras materias. En otra materia que yo estoy de segundo año hay gente que todavía sigue entregando las cosas en papel y lápiz. Digamos, no, un trabajo puede estar bien hecho en papel y lápiz, pero ustedes van a ser docentes, ¿sí? Entonces, el docente tiene que aprender a trabajar con las herramientas multimedia y en el siglo XXI que estamos, digamos, nadie vuelve para atrás, es lo que les estoy diciendo antes, ¿no? Uno no vuelve al papel cuadriculado, al contrario, empieza y sigue trabajando con los mejores medios que tiene a su disposición. Esa es la manera que uno tiene de llegar mejor al alumno, ¿sí? Porque si yo estuviera trabajando ahora con el papel cuadriculado, no les podría estar dando esta clase. ¿Se entiende? Entonces ustedes, desde el punto de vista del docente, tienen que aprender con digamos, con los medios, con el estado del arte del momento. Y el estado del arte del momento son las planillas de cálculo y los procesadores de texto. Entonces yo como docente, en este momento, en esta altura del espacio-tiempo, espacio de la línea de tiempo, no puedo aceptar un trabajo escrito en papel para una persona que se está formando para ser un docente. Tiene que hacerlo con el máximo de sus posibilidades. Si hay algún caso particular y demás, bueno, ese tipo de cosas después se resuelven. Pero hasta ahora vimos que la mayoría ha logrado resolverlo con lo que tienen disponible, ¿sí? Algunos lo han hecho con celular, otros los han hecho con computadora. Yo en particular, hasta que me compré esta computadora, mi celular tenía mejores configuraciones técnicas que la máquina con la que empecé a dar las clases cuando usábamos el televisor ahí atrás, ¿sí? Entonces uno va adaptándose a lo que va teniendo, pero siempre con lo máximo que uno tiene disponible, ¿sí? No volvemos para atrás, ¿tá? Entonces, sí es un esfuerzo, sí implica por ahí las primeras veces más tiempito, pero tarde o temprano van a ver que el resultado es el óptimo. Así que empiecen a usar herramientas de planilla de cálculo o procesadores de texto. Bueno, esto es el ejercicio Después ven, bueno, yo acá adentro empecé a escribir dentro de la práctica, ¿no? Vamos a ir acá que tengo la práctica así. Ven acá, yo inclusive escribí arriba del PDF, ¿sí? Está bien que yo tengo el lapicito, esta computadora tiene el lapicito, pero hay maneras, si yo le pongo botón derecho, ven que acá dice agregar texto, ¿sí? Bueno. Bueno, esto porque tengo la versión de prueba. Pero cuando ustedes tienen la versión del Adobe que está funcionando bien, que lo tengo que arreglar en estos días, ustedes pueden poner agregar texto, agregar imagen o seleccionar y demás y pueden escribir arriba del PDF. Bueno. Ahí Bueno, entonces acá me dice, graficar los datos de la tabla 2 y calcular el gradiente vertical de temperatura en los primeros 244 metros. Bueno, acá empieza el suplicio de ustedes. Vamos a tratar de hacerlo más grande, ¿ven? Porque lo voy a agrandar un poco para llevármelo más grandecito. Yo acá lo copié como imagen, ¿sí? Así que no tengo los valores. Lo copié como figurita en esto que está acá. ¿Cómo se calculaba el gradiente? Pero a mí no me importa porque yo acá al lado tengo la tabla. Entonces, yo para calcular el gradiente voy a necesitar las dos cosas, la tabla y el gráfico. Esto era la altura en metros y esto era la temperatura en grados centígrados. ¿Está?
Entonces, ¿qué era el gradiente? El gradiente de temperatura era la variación, en este caso, ¿no? El gradiente vertical, vamos a ponerle vertical. Era la variación de la temperatura dividido la variación de altura. Entonces acá me pide el... vamos a ir para atrás. Esperen, mantener, vamos atrás. Necesito... esto, porque si no, no me lo voy a acordar. Bueno, dice el gradiente vertical de temperatura en los primeros 244 metros. 244 metros son más o menos... Si me fijo, es 16,7, quiere decir si este es 15, este es 16, tiene que ser por acá. Dicho y hecho, es este nivel que está acá. Quiere decir que quiero el gradiente de temperatura entre acá y acá. Que si lo dibujo como una línea recta, debería ser una cosa de este estilo. ¿Sí? Si yo lo calculo solamente entre esos dos puntos, me va a dar una línea, porque dos puntos me dan una línea. Ay, qué feo me sale el derecho, pero bueno, no lo puedo hacer más derecho. Ah, bien, déjenme ver si acá no... Pluma, puntero, borrador, no tengo. Pensé que había uno, debe haber uno, porque si hice esa línea la hice de alguna manera que no sé cuál es. Bueno, ya voy a aprender, les prometo que para la próxima voy a ir aprendiendo alguna que otra cosa mejor. Ahí está. Bueno, acá y acá. Ahí está. Bueno, háganlo con una regla ustedes, yo ya me cansé de tratar de hacerlo derecho, pero como no me puedo apoyar, no me sale el derecho. Ay, no. Ahora es Parkinson, no hay cosa. Bueno, entonces la diferencia de temperatura va a ser la temperatura en el nivel 2 menos la temperatura en el nivel 1 dividido la altura en el nivel 2 menos la altura en el nivel 1. Entonces, vamos a decirle, ¿sí? Nivel 2 a este y nivel 1 a este que está acá. Entonces, la temperatura en el nivel 2, ¿cuánto va a ser? El nivel 2 habíamos dicho que era 244. O sea que la temperatura es esta que está acá. Va a ser 16,7 menos la temperatura en el nivel 1, que es este que está acá. No porque sea el primer nivel, sino porque era el que estaba más abajo, ¿sí? 21,1. Todo esto dividido la altura del nivel 2, que es 244, y la altura del nivel 1, que es 0. Esto que está arriba es en grados centígrados y esto que está abajo es en metros. ¿Podemos hacer la cuenta acá? ¿Sí? A ver, ¿alguien tiene para hacer cuentas ahí? Me daría 16,7 menos 21,1 da menos 4,4. Y lo de abajo da 2,44. ¿Sí? Entonces ahora tengo que hacer 4,4 dividido 244. ¿Cuánto daría eso? ¿Alguien lo hace? Eso da 0,018 grados centígrados por metro. Genial, Flor, sí, muy bien, me faltó el menos acá. Florcita lo había hecho más rápido que yo, ¿sí? ¿Es la tangente de esa recta? Muy bien, Alicia, sí.
es así. Pero, bueno, esto tiene que ver con, es la tangente de la recta, ¿está? Y sí, porque esto sería, si vos lo dibujas, sería Z2 menos, oh, bueno. Es igual al gradiente de T por T2 menos T1, ¿sí? Y esto sería Z2 es igual al gradiente de temperatura por la temperatura más el nivel de Z1, ¿sí? Y si me acuerdo de cómo era la función lineal, ¿sí? Esto era donde corta al eje y esto era la tangente. ¿Se acuerdan? Bueno, Alicia parece que se acuerda. Los otros, si no se acuerdan, no lo miren porque se van a confundir, pero sería muy piola que se acordaran porque esto es función lineal, no es nada del otro mundo. Lo que pasa que el gradiente está teniendo en cuenta que nosotros tenemos 2 puntos, ¿no? Pero ustedes ven que en realidad este gradiente me da esta recta que está acá, no me cuenta todas estas variaciones que tiene la temperatura en el medio. Estas variaciones salen un poquito, pero el gradiente vertical, la disminución entre estos 2 puntos va a ser este que está acá. Como es un gradiente negativo, me está diciendo que la temperatura disminuye con la altura. Eso quiere decir el signo menos. El gradiente es negativo, la temperatura disminuye con la altura. Después dice, el gradiente entre 244 y 300. Bueno, esto no es nada del otro mundo. Tengo que hacer exactamente lo mismo que hice acá, pero tengo que elegir otros niveles distintos. ¿Sí? Entonces, planteo la misma ecuación que teníamos recién. Pero ahora, mi Z2 va a ser 300. Vamos a sacar esto que está acá. El Z2 va a ser 300, este nivel que está acá, y el Z1 244. Quiero saber estos dos lugares. Entonces el 300 es este y el 244 era este que estaba acá. No es ese, es el de más abajo. Ay, yo recién lo hice mal y no me dijeron, capaz que me dijeron y yo no lo vi. Pero el 244 no era ese, era este. Recién le hice el dibujo, pero no importa, porque como usamos los datos acá, no hubo error en el cálculo. El error fue tomar el puntito ese, o no me acuerdo, pues si lo habíamos tomado bien o mal. Bueno, entonces Z2 es este y Z1 es este que está acá. Entonces voy, la temperatura, hago de nuevo, el gradiente de temperatura vertical va a ser, la temperatura en Z2 va a ser 16,5. Menos la temperatura en Z1, que es 16,7. Acá vamos. Todo esto dividido 300 menos 244. Esto está en metros y esto está en grados centígrados. Bueno, lo de arriba, ahora es fácil hacer la cuenta, no me hace falta la calculadora, da 0,2. Negativo, dividido 200 menos 244 me da menos 44 metros. Menos por menos da más, me da 0,2 dividido 44, que ahí háganlo, a ver cuánto me da. Es este número en grados centígrados por metro. Lo que tienen que ver ahora es que es positivo. Acá me está diciendo que hay un pequeño, muy pequeño incremento de la temperatura, pero como esto me va a dar muy cerca de cero, es muy chiquitito la diferencia, ¿sí? Es casi igual la temperatura, ¿ven?
esto que está acá me dice que mi temperatura es casi constante. Cuando la temperatura es constante, ¿cómo se llamaba eso? Ah, gracias. Tiene razón, Florencia, hice mal acá abajo. Es 300, menos 244. Muchas gracias, Flor. ¿Cuánto da, Flor, eso? Ahí da negativo igual. Está bien, me parecía que estaba dando mal. Pero 300 menos 244 da 66, ¿eso? No. ¿Sí? Bueno, díganme cuánto da, que no tengo la calculadora a mano y es medio difícil. Bueno, igual es un número chiquitito y sí negativo acá. ¿Por qué no me importa acá si es negativo o positivo? Digamos, en este lugar que está acá, mucho no me importa si es negativo o positivo porque es casi igual. Casi no hay variación. Este valor es muy, muy pequeño y dividido por esto me va a dar un número es 300 en el denominador. Menos 244. ¿Está bien? Sí. Ah, gracias, Héctor. Sí, sí. Tenés razón, Héctor. Ahí lo cambié. Sí, buenísimo que presten atención porque yo cuando lo hago acá a veces me equivoco. Entonces, ¿cuánto es la diferencia? 66, muy bien, José. No me había equivocado, entonces hagan 0,2 dividido 66. Muy bien, Alicia, esto se llama isotermia. ¿Ven que no da 0? Pero da muy, muy chiquitito, pues esto sería como 0,2 dividido 100, más o menos. Ustedes van a hacer la cuenta después, pero es 0,02 o algo así va a dar, ¿no es cierto? Es un valor muy, muy pequeñito esta variación que está acá. Entonces, en este nivel nosotros tenemos una isotermia. Si fuera positivo el gradiente, si el gradiente fuera positivo, se llamaba inversión. Si es cercano a 0, es isotermia. ¿Sí? Porque quiere decir que la temperatura se mantiene constante. ¿Sí? Y acá les va a dar otra vez isotérmico. ¿Ven? O parecido. No les va a dar exactamente igual, porque fíjense que este es entre 320 y 427. Ven que hay una pequeñita diferencia. Pero en realidad cuando yo lo dibujo es casi derecho. Entonces es un valor muy, muy pequeñito. Acá en este que está acá les va a dar positivo porque aumentó con la altura. Entonces en este que aumentó con la altura es aproximadamente la misma temperatura, pero en realidad es una inversión de temperatura. Empieza una pequeña inversión de temperatura. ¿Cómo lo calculo? De la misma manera, 0,03 da. Gracias, José. Sí, me faltaba un 0, ¿no? Buenísimo. ¿Ven que es un valor muy chiquitito? ¿Sí? Entonces, en este que está acá va a ser una inversión, les va a dar positivo y también les va a dar un valor pequeñito, porque es bastante isotérmico el comportamiento. ¿Se entiende la diferencia o por el error de la cuenta se equivocaron ahora? Mírenlo de vuelta. ¿Ven? Acá hay una pequeña diferencia, pero es muy pequeñita la diferencia. Si yo acá trazo con una regla es casi derechito y acá también es casi derechito. Pero como hay una pequeña inclinación al revés, esto sería lo que es un gradiente normal. ¿Sí? Disminuye con la altura. Acá se mantiene constante y acá en estos dos niveles, acá sí es bastante isotérmico, es bastante inversión, ¿ven? Acá sí se da una inversión de temperatura bien marcada. ¿Por qué? Porque empezó a aumentar la temperatura con la altura. Y acá, si lo hago entre este y este, ahí sí tengo una inversión marcada, ¿ven? Pero tengo una pequeña inversión acá, isotérmico en este sentido, en este lado. Muy bien, José. Buenísimo. Lamento que no puedan intervenir más rápidamente. En la otra materia me sugirieron lo de Zoom y demás, pero todavía no lo investigué. Si a ustedes les gusta alguna otra aplicación y quieren que lo pongamos para las consultas, lo podemos llegar a, ¿cómo se llama? A incorporar. Pero denme un poco de... Ah, Héctor, muy bien, eres 56. Bueno, no sé con cuál de los dos quedarme. Me dicen un número, después me lo cambian. Yo me había equivocado, lo hice equivocar a José
Y ahora tiene razón Héctor. Bueno, le tienen que hacer las cuentas, Héctor, más rápido. A ver, pónganse las pilas, tengan la calculadora a mano. ¿Cuánto le da a Florencia entre 4.27? ¿Dónde está 4.27? Ah, calculaste Florencia calculó, perdón, que está acá, entre 300 y 4.27, que era el que yo les mostré acá, y acá, tiene que dar una inversión de temperatura. Vamos a hacerlo, ya lo hizo Flor ahí, pero lo vamos a poner acá para que les quede bien clarito cómo es y sin errores de cálculo. Muchas gracias, chicos. Es buenísimo que ustedes se comprometan con la clase, porque a pesar de que a mí me lleva un ratito ver los comentarios, obviamente si yo dije una pavada, ustedes se dieron cuenta, ¿no? Entonces eso es muy importante. Entonces ahora hagamos entre el nivel 2 sería el 427 y el nivel 1 sería el 300. Este sería el nivel 1 y este sería el nivel 2. ¿Sí? Entonces sería, la temperatura en el nivel 2 es 18,1 menos la temperatura en el nivel 1, que son 16,5. Rápido con las calculadoras. Dividido el Z2, que es 427, menos 300. Esto es en grados centígrados. Pero no me borra, se me está quedando sin pila. Y esto sería en metros. ¿Sí? Le pongo acá. No, me salió el borrador. Ah, ya sé por qué. Bueno, vamos a nuevo. Entre estos dos niveles. Aguántenme que hice algún lío. Qué raro. Sí, me trae un poquito de agua, Juan. Entonces estábamos entre este nivel 2 y el de 300, que era el 1. 1 y 2. Así. Y eran nivel 2, 18,1. Vayan haciendo la cuenta ustedes. Menos 16,5 grados centígrados dividido 427 menos 300, que son metros. Gracias, mi amor. No. Y entonces, Marina, hiciste la parte de arriba, supongo. Claro, 1,6 grados centígrados dividido lo de abajo, que sería 127 metros. Y esto lo puso Flor, que era 0,01 grados centígrados por metro. Y es positivo. Ven que si es positivo significa que la temperatura aumenta con la altura. Cuando la temperatura aumenta con la altura, esto se llama inversión de temperatura. Entonces, entre esos dos niveles, obviamente, si yo lo hiciera entre acá y acá, me daría casi isotérmico, pero como lo hice entre este nivel y me va a dar una pequeña inversión de temperatura. ¿Se dan cuenta? Entonces, ustedes pueden jugar mucho con los datos. Se dan cuenta que hace un buen rato que estamos con el mismo gráfico, sacamos un montón de cuentas, vimos qué pasa, qué no pasa. Entonces yo podría pensar, cuando nosotros vimos la variación de temperatura con la altura en la atmósfera, tenía que en la troposfera cambiaba así, después llegaba la tropopausa, hacía esta altura y después teníamos esto acá. ¿Podría llegar a ser este gráfico esto que está acá? No. ¿Por qué no puede ser? Porque la tropopausa estaba aproximadamente a 10 kilómetros de altura. Muy bien, Marina, buenísimo que me hicieron las cuentas. A 10 kilómetros de altura. Y fíjense acá que estamos en 450 metros. Estamos muy cerquita de la superficie. ¿Sí? Entonces, esto es algo de la escala micro.
no es de la escala grande que estábamos viendo cuando vimos los perfiles atmosféricos en la vertical. ¿Ya? Esa es otra cosa que ustedes pueden analizar viendo este gráfico que está acá. Acá dice, dibujen en el mismo gráfico un gradiente vertical de menos 10 grados por kilómetro, considerando la misma temperatura en superficie. ¿Cómo harían ese, que es el último? Vamos a borrar todo. ¿Cómo harían ese? Bueno, primero no tengo un kilómetro acá, ¿sí? Pero sí tengo medio kilómetro, porque 450 a 500 me puedo imaginar que el 500 está acá arriba, digamos, hago un lugarcito más. Entonces, ¿cómo cambiaría si el gradiente es menos 10 grados centígrados en un kilómetro? En medio kilómetro, ¿cuántos grados menos serían? Piénsenlo un poquito. Lo podemos hacer hasta con regla de 3 simple. ¿Por qué puedo aplicar regla de 3 simple? Por lo que dijo antes Alicia, ¿no? De que esto es una función lineal. Entonces, si esto es una función lineal, yo puedo suponer que hay una relación lineal. Si no, no lo podría hacer. ¿Está? Entonces, si en un kilómetro, esto es para hacerlo a ojo. Ustedes pueden usar esta misma fórmula con un kilómetro. Pero a ojo lo pueden hacer. En un kilómetro bajan 10 grados centígrados, en medio kilómetro, o sea, en 500 metros, va a ser, ¿cuánto lo que va a bajar? 5 grados centígrados. Entonces, si yo arranco acá con 21,1, 5 grados menos, ¿cuánto me va a dar? Ah, perdón, parece que cuando me muevo estoy haciendo lío con el sonido. Voy a ver si consigo un micrófono o algo para evitar eso. Entonces, tengo 5 grados menos. 21, 20, 19, 18, 17, 16.1. O sea que por acá, más o menos, hacemos acá, debería así, y el que estoy dibujando va a ser una cosa más o menos de esta manera. ¿Sí? Pero lo pueden hacer poniendo acá el nivel 2, de la misma manera, van a poner la temperatura en el nivel 2, va a ser 5 grados menos, o sea, 21,1 menos 5 grados, menos el nivel 1, que es 21,1, y acá abajo, perdón, menos 10, porque habíamos dicho en un kilómetro, y acá abajo ponemos 1000 metros. Hacen esta cuenta y después grafican el gradiente que les daría. Esa es una manera que ustedes tienen de hacerlo. Pueden hacer cualquiera de las dos maneras. Claro, sí, José, me parece que soy yo. Cuando me muevo muy para atrás, no se escucha, y cuando me acerco, se escucha. Pero cuando uno se está dando la clase, a veces se mueve. Bueno, entonces, ven que con el mismo gráfico hicimos un montón de cosas distintas. Lo hicimos en el Excel, modificamos el tipo de gráfico, las letras, todo ese tipo de cosas. Van a ser cosas muy piolas que ustedes van a poder hacer. Y después, con el mismo gráfico que hicieron, pueden hacer los ítems de la, ¿cómo se llama? De la práctica. Lo mismo que si ustedes quieren, lo pueden graficar en el mismo gráfico haciéndolo en el Excel. A eso se los dejo para que lo practiquen. A ver cómo lo harían. Bueno, después lo que viene es los factores climáticos que influencian la temperatura del planeta, eso es teórico. Y acá es algo que lo vimos ya en la teórica, o sea que me gustaría que ustedes lo hicieran personalmente antes de hacerme las consultas, porque este ejemplo
que está acá, de estimar el gradiente horizontal en enero entre Buenos Aires y Río Gallegos, nosotros lo hicimos entre Buenos Aires y Ushuaia en la teórica, ¿se acuerdan? Así que busquen la distancia de Río Gallegos y Ushuaia y Río Gallegos más o menos lo mismo. Estimar la temperatura media del mes en Neuquén. Elaborar el mapa de isotermas medias anuales utilizando contornos. Bueno, eso voy a explicar. Bueno. En esto que está acá, para encontrar la temperatura aproximada en enero en un determinado lugar, es muy fácil, qué sé yo, la quiero en Sudáfrica. Me pongo acá este puntito y miro qué valor de temperatura media es y listo, ya está. ¿Son temperaturas medias para todo el periodo considerado o es la manera de hacerlo? Hacerlo en Neuquén es más o menos lo mismo. ¿Esto es exacto? No, porque además la escala que estoy usando acá es una escala global para agarrar Neuquén en ese punto, en esa escala, las probabilidades son con un error de varios y varios kilómetros, ¿no? Entonces, pero bueno, muy aproximado sirve, como para tener una idea. Eso es una cosa. La otra cosa que decía era elaborar el mapa de isotermas anuales. ¿Cómo se haría eso? Bueno, el mapa de isotermas anuales se haría considerando, por ejemplo, ¿sí? Las isotermas son las líneas de igual temperatura. Entonces sería como poner acá, seguir todo esto que está acá, ¿sí? Ahí sería la isoterma de 25 grados, ¿sí? Porque es de entre 25 y 30 cuando están acá. 30, la de 30 sería acá, toda esta va a ser la de 25, ¿sí? Sería la manera esta. ¿Cómo miro la media? Bueno, la media sería pensar en este punto cuánta temperatura hay, cuánto hay en este punto en julio, hago el valor de del mismo punto en enero, la temperatura de enero, más la temperatura del mismo punto de julio, de julio, dividido 2, y el nuevo mapa ahí va a tener el valor medio de los dos, ¿sí? ¿Quiero que hagan todo el mapa? Obviamente que les va a costar mucho hacer todo el mapa, pero hagan varios puntos. ¿Por qué hacer varios puntos? Elijan un punto acá, elijan otro punto acá, elijan un punto acá, qué sé yo, en lugares donde haya mucha variación. Y háganlo para darse cuenta cómo, porque si ustedes supieran usar un sistema de información geográfico, y yo les doy estos mapas georreferenciados, ustedes al SIG, al Sistema de Información Geográfico, que no sé si lo están utilizando ahora en cartografía, lo que le dicen es sumá este mapa que está acá, hace la sumatoria de este mapa que está ahí con el mapa que está abajo de la temperatura de enero, más el mapa que está abajo de julio y dividilo 2 y hacerlo para todos los puntos, para todos los puntitos que tenga acá, lo haces. Y a eso lo graficás. Un sistema de información geográfico lo hacen 2 patadas, pero ustedes tienen que saber cómo se hace en primera instancia para poder decirle después al sistema de información geográfico que lo haga. Por eso yo les estoy pidiendo que hagan varios puntos. Entonces, en este punto, agarran este punto, se fijan qué temperatura hay ahí, sacan el promedio y lo escriben ese promedio en otro mapa, en un mapa en blanco, ¿sí? Y lo ponen. Van a este y lo hacen. Van a esto y lo hacen. El sistema de información geográfico después usa un método de interpolación y interpola lo que serían las líneas estas. Se puede hacer gráficamente o a ojo un sistema de interpolación y encontrar las líneas, porque ustedes van a saber más o menos por dónde están, porque las están viendo. Entonces, si esto es paralelo con esto, quiere decir que todos estos puntos que están acá van a tener más o menos el mismo promedio. Entonces, su línea promedio va a ser aproximadamente esta. Una sumatoria al estilo de la ley de Planck. Sí, la sumatoria es al mismo estilo. Lo que pasa que acá es 2. Así que no conviene poner esto para que no se confundan. Es esta temperatura más esta temperatura. Y listo. Lo que pasa que acá sí, lo que sería muchos puntitos son
en cada punto en particular. Son 2 valores nomás. 2 valores en cada punto, en este punto, y después un montonazo de puntos elegidos en todo el mapa. ¿Se entiende? Puntos me refiero a lugares. Puntos me refiero a lugares, exactamente. Lugar acá, por ejemplo, este puntito, lo busco acá y lo busco acá. ¿Sí? Este puntito lo busco acá y lo busco acá. Y después, como decía Alicia, hago la sumatoria de los 2 valores y lo divido en 2. Ese nuevo valor lo pongo acá, pero en un mapa en blanco. ¿Se entiende? Por ahí les conviene, ya que lo están haciendo con la máquina, ponen una hoja arriba de la compu, ponen una hoja arriba de la compu y calcan estos contornos, ¿sí? Calcan todo esto en un papel de calcar y después van poniendo el papel de calcar donde están los puntitos, lo llevan abajo al otro mapa, lo pueden hacer en la compu o en un papel, ¿no? Si lo tienen, y lo calcan de nuevo y buscan los 2 valores en uno o en otro. ¿Está? Esa es una manera de ver. ¿Para qué me sirve este ejercicio? Este ejercicio sirve para que ustedes se vayan haciendo una idea cómo trabajamos nosotros después cuando logramos aplicar un sistema de información geográfico y tener estos mapas georreferenciados adentro de la computadora. Por eso, si ustedes hacen la cuenta una vez, ¿sí? Directamente después cuando se lo hacen decir a la máquina, ya saben lo que está diciendo la máquina. Acá tienen enero y julio, por eso calquen por ejemplo, uno de estos, entonces van acá. En este punto ponen el puntito en el que tiene el papel de calcar, se fijan qué temperatura tiene, con el mismo papel de calcar vienen al de abajo, lo ponen arriba, se fijan qué temperatura tiene para tener un error un poco más aceptable. Y después le ponen el valor ahí. Y después miran, ¿sí? Como las líneas, empiecen con el hemisferio sur. Como las líneas son bastante paralelas, son bastante sencillas de tirar esas... ¿Qué no entendiste, Alicia? Voy de nuevo. A ver, si ustedes tienen, lo que yo les sugería es, acá en esta, que está acá, poner un mapa mundi de los comunes, va a estar en distinta escala y en distinta proyección. Entonces, lo más fácil es agarrar la práctica, si la tienen impresa, y si no la tienen impresa, lo hacen arriba de la computadora con un papel de calcar o algo que tengan en su casa que como es la compu, se puede calcar sin demasiado problema porque tiene luz propia. Y hacen el mapa lo primero. Pintan todo el mapa en el papel de calcar. Entonces tiene calcadito el mapa. ¿Sí? Bueno, entonces agarro mi papel de calcar, lo pongo acá y elijo este punto, acá, por ejemplo. Ahí. Entonces agarro mi papel de calcar, vengo acá y en ese mismo punto que me quedó en el papel de calcar me fijo cuánto es la temperatura de julio. Tomo los 2 valores en un mapa, anoto temperatura de enero, punto 1, que yo pónganle 1, 2, tanto. Temperatura de julio, tanto. Entonces hago el promedio, enero más julio dividido 2. Voy a otro punto. No sé, acá. Esto también está calcado, ¿no? Calco todo esto acá. Agarro este punto. Entonces me fijo acá, con el papel de calcar voy abajo, agarro el mismo punto acá, ¿sí? Y lo anoto. Punto 2 va a tener tanta temperatura más tanta otra, dividido 2. En el papel de calcar voy poniendo los resultados, después cuánto da. ¿Sí? Lo hago varias veces. Entonces, una vez que lo hice varias veces, me voy a fijar. Todos estos puntos que están acá van a ser todos amarillitos y todos estos tienen el mismo amarillito. Entonces, el valor promedio me va a dar más o menos el mismo. Quiere decir que la línea acá se va a mantener. Entonces, en el promedio me va a dar la misma línea. Y así lo puedo hacer con estas que son líneas más fáciles.
¿sí? Con esta acá no me va a dar tan parecida, pero también me sigue dando parecida. Ven que la forma va siguiendo. Entonces, si voy siguiendo los promedios, van a seguir la misma línea. Voy a tener problema con las líneas de acá arriba, que son más difíciles. ¿Por qué? Y porque las formas no son tan iguales. Ven que acá esta baja para acá y esta sube. Entonces ahí puedo hacer menos puntos, pero como para tener una idea de cómo se establecería una línea con una interpolación. Muy bien, Alicia calcó un planiferio. Lo podés hacer con el planiferio calcado, no hay ningún problema. El tema es que por ahí tu planiferio va a estar en la otra proyección y no vas a poder calcar exactamente el punto, pero lo podés hacer perfectamente. Lo mirás a ojo, ves este punto, lo pones en tu planiferio y lo haces. Sí, no hay ningún problema. Sería exactamente lo mismo. No, los puntitos es para elegir distintos lugares y hacer el promedio en esos puntos, ¿sí? Para que vean cómo se trabaja, y el mapa que les daría sería la temperatura media aproximada anual. Porque se acuerdan que una manera de hacer la temperatura promedio era la temperatura mínima más la máxima dividido 2. La máxima es la de enero, la mínima sería la de julio, dividido 2 me daría una temperatura media aproximada anual. Esa sería la manera de ir haciéndolo. Bueno, después esto es el análisis. Si alguno se da maña, ponen en Google, en Google la palabra monthly seasonal Encar y los va a llevar a una página que les deja hacer los promedios como si fuera un sistema de información geográfica. Si alguno se da maña. Si quieren, en otra clase se los explico, pero es una manera que también lo pueden hacer. Bueno, mientras, esto sería todo la práctica 4, después en el planiferio las zonas costeras influenciadas por corriente marina son todas cosas que son de la teórica, son fáciles de ver porque en el mapa mismo las corrientes marinas, fíjense cómo están marcadas, ¿ven? Las isotermas muestran cómo las corrientes marinas van modificando las isotermas, eso lo pueden... como hizo Alicia con el planiferio que hizo, busquen las corrientes marinas y márquenlas ahí o en otro planiferio separado y los pueden superponer y se van dando una idea. Yo les hablaba de un sistema de información geográfica. Un sistema de información geográfica nos permite trabajar con muchas capas de información. Entonces, poner en una capa las corrientes marinas, en otra capa la temperatura, en otra capa la precipitación, y si yo quiero superpongo una con la otra, ¿sí? Eso lo pueden hacer sin demasiado problema. Fíjense, a ver si... No, esta no... No, después se los busco bien y les mando le mando la página de la Encar para que lo hagan los mapas, se los mando por internet, por la Petco, ¿sí? No la tenés a mano vos, No, porque este es más difícil de usar, me parece. Sí, este es más difícil. Después le busco, a ver, Monthly Composite, así era. Ajá, a ver si... Monthly Seasonal Composites. Ahí está. Bueno, en estas páginas que tiene
La ENCAR, esta justo no es. Después les busco bien cuál es porque tiene varias, tienen un montón acá está. Daily Monthly, acá está. Esta, que está acá, esta página, ustedes pueden elegir temperatura, por ejemplo, temperatura del aire, de qué nivel ponen superficie, ¿sí? De enero a diciembre, por ejemplo, o enero solo, ahí les daría enero a diciembre. Después pueden elegir los años y demás. Vamos a poner una de largo tiempo para jugar nomás, ¿no? No es parte de la práctica esto. Es por si a alguno le interesa jugar. Le ponen en la proyección del mapa todo, a ver si no cambio demasiado, si me lo da. Si anda el internet y toda la historia, ¿ven? Ahí pueden hacerlo, ahí tienen la temperatura del aire entre 1981 y 2010, ¿sí? Para jugar en el mes de enero, solamente, ¿sí? Y ahí en ese mismo que están mirando ahí pueden elegir enero menos diciembre. Pero esto es la forma fácil que después lo pueden hacer usando un sistema de información geográfico de este laboratorio de la NOAA, ¿no? Primero me gustaría que hagan un par de puntitos ustedes y saquen las cuentas ustedes ahí, ¿sí? Esto se los permite hacer sin demasiado problema y pueden jugar un poquitito con esto, ¿sí? Si yo le pongo, acá si le pongo anomalía, debería permitírmelo hacer. Por ejemplo, estas, si le pongo así anomalía, lo que me hace es a enero le saca los promedios mensuales y me muestra cuál es la diferencia de enero con la temperatura anual. Entonces, estos serían los lugares más fríos y estos los lugares más calientes con respecto a los valores medios. ¿Qué sé yo? Ese tipo de cosas pueden jugar ustedes. Pueden mirar un montón de cosas, estas herramientas que están en internet. Todo esto es de verdad, ¿sí? Son datos reales, o sea, la gente que hace investigación puede utilizar este tipo de datos que están disponibles y no solamente está disponible el dato, sino que está disponible el servidor para hacer las cuentas, ¿sí? Pueden jugar un poquitito con esto o directamente hacer el ejercicio de la manera tradicional como se los mostré yo a ustedes. No sé si hay alguna otra duda. Ven que si queremos poner con todo lo que tenemos nosotros disponible, podemos trabajar de manera bastante aproximada a la realidad, ¿sí? Acá, aunque ustedes no hayan visto ningún sistema de información geográfico, están usando un sistema de información geográfico que se llama GRATS, que usa el laboratorio para hacer las cuentas con los valores. Fíjense que acá tienen un montón de cosas que pueden hacer. Miren, temperatura, viento, ¿sí? Bueno, hay algunas cosas que no saben lo que son, pero no las miren. Esto es temperatura de la superficie del mar, humedad, presión, precipitación, ¿ven? Hay un montón de cosas con las que pueden llegar a jugar si ustedes se meten en esta página que tiene valores reales entre la década entre 1949 y ahora, la actualidad. ¿Sí? Pueden hacer y les da directamente los mapas. Yo acá porque elegí el mapa global, ¿no? Pero podrían elegirlo. Fíjense, esto es la cantidad de milímetros por día de precipitación en, creo que usé enero. Donde llueve más, donde llueve menos. Obviamente nosotros estamos en la zona de menos precipitación. Bueno, creo que ya tienen bastante para jugar, y tienen para hacer la práctica 4. ¿Alguna duda que les haya quedado para atrás? ¿No? Esperamos un cachito a ver si alguno tiene una duda por ahí. Si no los mareé lo suficiente con la información, como ven, les estamos dando para que usen planilla de cálculo, procesador de texto, ¿sí? Inclusive pueden usar un sistema de información geográfico
disponible online con datos y todo. ¿Sí? Porque ni siquiera le estoy diciendo busquen los datos, ingrésenlos. Ese sistema ya tiene los datos incorporados. Así que este ejercicio, si alguno se anima, lo puede hacer con ese sistema de información. Pero bueno, puede llegar a ser más difícil porque tienen que cambiar la serie de datos. Pero bueno, por ahí hay alguno que se me anima un poco. ¿No hay ninguna otra duda, chicos? Bueno, si no hay más dudas, dejaríamos acá por hoy porque fue bastante larga la clase. Les pido disculpas por la interrupción en el medio, justo. Ni andan los carteros, justo vino un cartero a traerme una tarjeta al banco. Y les pido disculpas, pero ya ahora yo cuando me termine de subirse la clase, esas partes las borro para que no quede la clase con espacios en blanco, así no pierden tiempo cuando las miren. Bueno, como no tengo más consultas, llegaríamos hasta acá el día de hoy. Háganme llegar, por favor, si hay algún tipo de consultas por email o por la información del Facebook, se lo pueden mandar a Florencia y yo después lo voy revisando. Acá que me pusieron, profe, otra opción, si no es con papel de calcar, ahí te la di, Marina. ¿Podría copiar ese link acá? Sí, puedo copiar el link acá. Esperen, tengo que copiar el link que está acá, a ver si se puede poner ahí. Copiar. Pero vieron que yo que no me lo sabía, lo encontré bastante rápido con poniendo unas cositas. A ver si ahí lo queda. Pegar un texto sin formato. Ahí está. Ahí está. Lo puso también, bueno, Flor les puso otro, son varios, pueden poner cualquiera. Me imprimo otro planiferio, por ejemplo, sí, puede ser. Vean cómo lo quieren hacer y cada uno después nos cuenta a ver qué manera encontró de hacerlo con lo mejor dentro de sus posibilidades. Esta última parte que le di no es obligatorio, si quieren no lo hacen, pero yo les diría que estaría bueno, digamos, todo depende de cuántas ganas, cuánto tiempo, cuánto entendimiento tengan, pero siempre está bueno el tratar un poquitito más, ¿sí? Porque ustedes van a crecer en su manera de estudiar y sus alumnos también. Chao, chicos, nos estamos viendo. Después Flor les va a publicar las fechas de entrega de las cosas que faltan. Ni sabía que era el día del profesor. ¿Cuándo es? ¿Hoy? Gracias. Muchas gracias, chicos. O sea que debería ser, ¿cómo sería? Un día de asueto hoy. Bueno, trabajemos. Hasta luego, chicos. Nos vemos.